Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Quiero de entrada darle un saludo en nombre de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Carilia Rodríguez, y me dijo que les comunicara el deseo y el éxito de esta actividad que comenzamos en la tarde de hoy. Al igual, se excusó el magistrado emérito Guillermo Blanco por no asistir en la tarde de hoy a esta apertura de este curso introductorio, de este curso inicial, ¿no? Que fundamentalmente es un alto de cada uno de nosotros, de encontrarnos en este espacio para reflexionar, para pensar. A veces el día a día, lo que llamamos el trajín, la cotidianidad, nos vuelve, vamos a decir, seres muy activos, muy operativos, muy pragmáticos, y la actividad de reflexionar y de pensar sobre nuestras cuestiones trascendentales, o sea, lo que tiene sentido a la vida, sobre la reproducción, no solamente material, sino la reproducción espiritual de cada uno de nosotros. A veces no creamos estos espacios para pensar, para discutir. El instituto es un espacio para encontrarse los abogados. No solamente los abogados, sino los funcionarios, fundamentalmente del Poder Judicial y de otras instituciones, para pensar, intercambiar y pensar sobre todo el rol, el papel, la función que cada uno de nosotros cumplimos. Que sabemos muy bien que si estamos en este espacio no solamente es un trabajo para reproducir nuestra materialidad o nuestras condiciones de vida, independientemente por muy limitadas que sean, sino que nos encontramos en este espacio es para crecer en el ámbito espiritual, para crecer en el ámbito de los valores, para pensar la trascendencia de nuestra vida en un proceso como el que estamos viviendo Venezuela en esta etapa. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros en este momento histórico? Este espacio de esta semana vamos a estar reflexionando fundamentalmente sobre las 7 propuestas. O sea, las propuestas son unos lineamientos que tienen que ver dentro de un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de una manera de cómo está organizada la sociedad, cómo está organizada sus relaciones, sus interrelaciones sociales, cómo el derecho prescribe esas relaciones y una etapa de transición en movimiento que no es estática hacia la construcción de una nueva sociedad. Entonces son espacios para reflexionar, bueno, ¿y por qué una nueva sociedad? ¿Qué sentido tiene cambiar esta sociedad? Cuando uno dice sociedad, que es un concepto bastante abstracto, lo que estamos diciendo, ¿cómo podemos construir una sociedad con unas relaciones humanas mucho más solidarias? Unas relaciones humanas muy inscritas dentro de lo que nos tipifica nuestra Constitución Nacional, los principios de nuestra Constitución Nacional, de ese pacto social en relación a construir, repito, nuestras relaciones e interrelaciones sociales en las diferentes dimensiones de nuestra sociedad. Bueno, y los abogados dentro de este espacio, ¿qué papel jugamos los abogados? ¿O qué papel podemos jugar? ¿O qué sociedad, o qué derecho, o qué constitución, o qué norma, o qué regla deben regir una sociedad mucho más humana,
una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más igualitaria, no frente a la norma, sino también frente a las condiciones materiales y de existencia. Ese es un reto que tenemos y construimos y tenemos estos espacios. La propuesta número 2, que es la que vamos a trabajar en la tarde de hoy, es sobre la expansión y la actualización de la doctrina bolivariana en el campo, en general podemos decir, de la cultura, de la educación. Pero fundamentalmente en ese campo de la cultura es una dimensión que es la que nos atañe a cada uno de nosotros, que es la dimensión jurídica. O sea, ¿qué papel juega Bolívar, el ideario de Bolívar, el pensamiento de Bolívar, la doctrina de Bolívar en el ámbito jurídico? Recordemos que Bolívar trabajó, no solo pensó, reflexionó y actuó sobre diferentes dimensiones de la sociedad de su tiempo. Bueno, espacio para reflexionar sobre la sociedad de nuestro tiempo, sobre Venezuela en el contexto internacional. Venezuela en una batalla, nosotros los venezolanos en un conflicto que no se ha resuelto, pero sí ve movimiento y no es estático. Bueno, eso tiene que ver con nuestra existencia. Y la manera como cada uno de nosotros la asumimos tiene que ver con la trascendencia de nuestra vida. Espacio para concientizar, espacio para sentir las ideas en nuestra piel, para sentir nuestros valores en nuestra materia y en nuestro cuerpo, traerlas a través de la reflexión colectiva. ¿Cuál es el sentido, de la propuesta de Bolívar en este tiempo histórico que nos encontramos? ¿Tiene sentido la propuesta de Bolívar en este tiempo histórico? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Allá afuera, en nuestra sociedad, también en este espacio y en la Universidad Bolivariana, está dando un proceso de cambio, un proceso de transformación de la sociedad venezolana. Un cambio de una sociedad que tiene un régimen de derecho que regula, como todos sabemos, de determinada manera las relaciones sociales. Y ese espacio, que lo podemos denominar dentro de los múltiples espacios de la sociedad como el espacio jurídico-político, también está en transición que se da en construcción y en sustitución de un tipo de relaciones sociales por otra. Es decir, hacia una sociedad que requiere construirse. Y la pregunta es, ¿qué papel estamos jugando cada uno de nosotros en nuestras instituciones en la construcción de esa nueva sociedad? ¿Tenemos conciencia o no tenemos conciencia? ¿O somos, sin darnos cuenta, un obstáculo para la construcción de una sociedad más justa? Una sociedad donde impera el bien colectivo sobre el bien individual.
que nosotros como funcionarios públicos estamos cumpliendo nuestro rol, y la pregunta es, ¿cómo estamos cumpliendo nuestro rol? ¿Somos obstáculos? ¿Estamos dentro de una dinámica? ¿No proponemos y no nos comportamos con los principios, valores y normas de nuestra Constitución, que es una Constitución de avanzada, si la hacemos cumplir? Una revolución que tenemos que tener claro, que es en sentido antiimperialista, pero también en sentido socialista. Es decir, que nuestras relaciones sociales, nuestras futuras relaciones sociales que está en construcción, y ya se vienen dando los primeros pasos en la nueva forma Estado, tímido, pero se vienen dando en los diferentes poderes. ¿Por qué? Porque así como existe en nuestras normas una igualdad legal, tendremos que luchar para que exista a lo máximo, dentro de la desigualdad, una igualdad material. Pero también tenemos un reto, que el problema es cómo distribuir el poder. Y lo que está planteado aquí en Venezuela es una nueva forma de distribución del poder. Y eso lo encontramos en nuestra Constitución Nacional. No es letra muerta cuando decimos que queremos construir una democracia participativa. Entiéndase bien, democracia participativa. Y para eso se necesita la fuerza de construir el poder popular. Y el poder popular, la fuerza que va a enfrentar a las otras fuerzas de una democracia liberal y de élite para poder hacer ese cambio y esa transformación. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros funcionarios públicos? ¿Qué papel juegan nuestros estudiantes? ¿Qué papel juega el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura en este proceso? Son preguntas que nos debemos hacer, debemos discutir y debemos responder. No podemos estar muertos en vida. No podemos ser apáticos de esas cosas que están allá afuera y en las cuales se está participando y está en evolución y está en contradicción y está en antagonismo. Fuerzas que quieren que nada cambie. Fuerzas que obstaculizan y frenan. Fuerzas que están organizadas. Fuerzas que están financiadas, fuerzas que tienen recursos, fuerzas que defienden diferentes intereses y no son los diferentes de la patria. Organizaciones que quieren seguir con la dependencia, organizaciones que hacen otros intereses que no son los intereses de nosotros, los venezolanos. No es el momento. Pero tenemos que reflexionar sobre la Venezuela en la etapa petrolera, de cómo se han llevado todos nuestros recursos, dejándonos unos pocos recursos para nuestra reproducción, en las cuales se han apropiado unas élites. Por eso es que un país tan rico, que ha producido tanto, podemos ver cómo todavía existe la miseria y la desigualdad social. Y frente a eso, ¿qué hacer? Y es el llamado, por lo menos, a los espíritus sensibles a reflexionar sobre ese problema que nos encontramos. En este periodo histórico nos encontramos cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestra existencia. Una época difícil, una época contradictoria, conflictiva,
entre lo existente y lo nuevo. Recordemos que los pueblos, uno de los elementos fundamentales de la sociedad, al lado del Estado y al lado del territorio, constituyen fundamentalmente en lo social lo que nosotros podemos decidir, cómo constituirnos, cómo debe ser la constitución, cómo debemos constituir la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que tener conciencia que somos constructores, que somos arquitectos de la futura nueva estructura jurídica. Imagínense el reto que tienen ustedes como constructores, como pensadores. Imagínense el reto que tiene el instituto. Imagínense el reto que tiene cada una de las investigaciones. Imagínense los diferentes problemas en el ámbito jurídico que ustedes se pueden plantear para buscarle una solución a través de la investigación. Si no se hace eso, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, ser simples reproductores y ser simples repetidores de lo que existe. Y no nos damos cuenta que nuestra actividad, debido a esos procesos de estructuración dentro del formalismo y el positivismo jurídico, lo que somos es simples reproductores. Que somos incapaces en esta realidad de formularnos los problemas o de ver los problemas sociales y convertirlos en problemas de investigación, para que a través de nuestra praxis intelectual, de nuestra praxis nociológica, nosotros podemos comenzar a plantearle como instituto problemas al país en el ámbito jurídico. Ese es el papel que deberían tener cada uno de los estudiantes de nuestro instituto, como un instituto alternativo a lo hegemónico, como un instituto alternativo a las escuelas conservadoras y reproductoras de la sociedad. Esto lo digo para aquellos que se queden, que tengan conciencia hacia dónde va el instituto, qué tipo de problemas tenemos que formular, qué tipo de problemas, qué tipo de propuestas tenemos que solucionar. Pero para eso tenemos que preguntarnos, tener conciencia de la sociedad que vivimos y cómo la queremos transformar y hacia dónde vamos para construir una sociedad no solamente más solidaria, una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad donde impere el bien común sobre el bien individual, una sociedad en la que se construye en lucha, pero no solamente en lucha material, sino también que se construye en el campo de las ideas, porque los que conservan esta sociedad trabajan en el campo de las ideas, están muy bien financiados para construir ideologías, sistemas de creencias en los procesos de estructuración mental del pueblo de Venezuela. El pensamiento alternativo que entra en lucha con el otro pensamiento, la norma jurídica alternativa que confronte la otra norma jurídica de principios y valores completamente diferentes, es el fin de este instituto, es el fin de nuestros profesores y el fin que deberían ser de nuestros estudiantes. Debemos debatir, debemos planificar, debemos proponer dentro, claro sí, dentro de la realidad. Por eso es que es muy importante para que nuestras investigaciones sean viables, debemos conocer muy bien y diagnosticar el contexto donde estamos trabajando, conocer la realidad, conocer cómo se desarrolla el conflicto, conocer cuáles son las fuerzas en contradicción, conocer cuáles son los vectores de poder, conocer no solamente cuáles son las alianzas internas, sino también las alianzas internacionales. Respondernos qué nuevo instrumento jurídico y administrativo debe tener nuestro pueblo para construir un nuevo Estado, una nueva sociedad
Y cuando le digo construir una nueva sociedad, no es la construcción de una sociedad en abstracto, sino algo bien concreto. Construir nueva sociedad significa construir nuevas relaciones humanas con unas características completamente diferentes al tipo de relaciones que construye una sociedad capitalista, rentista y dependiente. Eso es lo que significa construir una nueva sociedad y paralelamente construir esas normas que prescriban esas relaciones sociales, que construyan esas normas que prescriban cómo pueden ser las relaciones sociales en la fábrica o en las unidades productivas, cómo pueden ser esas relaciones sociales en la familia o en la relación hombre-mujer, cómo pueden ser esas relaciones sociales entre las diferentes razas que existen en nuestro país o entre los diferentes grupos que existen en nuestro país. Claro, los que estén de acuerdo con este tipo de relaciones no tienen nada que hacer en este instituto. Ese es el perfil que buscamos entre nuestros estudiantes, fundamentalmente. Es decir, nos seguimos preguntando, en este contexto de transición, ¿qué función juega nuestro instituto? Sabemos y todos nos formamos en unos procesos de estructuración mental a los que fuimos sometidos en la universidad y en las escuelas de derecho, a una educación dentro de los valores y principios del liberalismo. El liberalismo cumplió su etapa de transición entre las monarquías y las nuevas repúblicas. Nosotros estamos hoy en otra etapa de transición completamente diferente, pero es que el derecho liberal burgués, que nace dentro de unas condiciones económicas y materiales de la revolución industrial, el derecho que debe seguir, guiar y orientar la construcción de nuestras instituciones, pues que nosotros necesitamos otra manera de concebir, otra visión, otra perspectiva del derecho para poder construir nuestros instrumentos jurídicos que prescriban las nuevas relaciones sociales en todos los ámbitos sociales. En este sentido, el instituto cumple un papel muy importante en la formulación de la formación de nuestros abogados, en la formación en posgrado de nuestros abogados. Tenemos un reto, profesores, equipo de profesores, un equipo de profesores que se ha venido formando y que se ha venido construyendo la unidad en los valores y los principios que guían y orientan a nuestro instituto. En este sentido, como le decía, el instituto cumple un papel muy importante y diferente a la escuela conservadora, fundamentalmente porque debemos elevar nuestra conciencia descolonizadora. El instituto proporcionará un conocimiento crítico, una pedagogía crítica, una comprensión profunda del derecho en la sociedad para planificar el avance en una nueva práctica transformadora. Y ustedes, que ya se han leído y tienen que leerse el documento rector, donde están los fundamentos, porque es un instituto con fundamento, es un instituto con base, es un instituto pensado, vamos a decirlo así. Tienen que ir a buscar cuáles son estos principios epistemológicos. Es decir, estos principios que guían y orientan esa producción de conocimiento de nuestra realidad para poder construir ese derecho alternativo. Es decir, fundamentalmente, nuestro principio que choca contra los principios pedagógicos, educativos que nos dieron en nuestra universidad donde nos formamos, que no aíslan el derecho de nuestras condiciones materiales y de las otras dimensiones de la sociedad. Es decir, que podemos encontrar
podemos encontrar que el derecho tiene base material. Eso que nos enseña Kant, eso es lo que nos enseñan las escuelas formalistas, es una gran mentira. Una gran mentira en el campo de entender, comprender cómo es la realidad. Pero como necesitaban siervos del poder, abogados reproductores de un sistema, habían que decirle que la naturaleza, estructura, funcionamiento del derecho está dentro del derecho. No, nuestra Constitución Nacional del 99 tiene las bases materiales en el Caracazo, tiene las bases materiales en la subversión social, tiene las bases en la construcción de un nuevo pacto histórico. Ahí es donde encontramos las bases de nuestra Constitución del 99. Pero el derecho no solamente se origina en otras dimensiones de la sociedad, sino que el derecho se devuelve hacia la sociedad. Y ese devolverse, ese derecho hacia la sociedad, tiene efectos y tenemos que entenderlo. El golpe de Estado del 2000 es producto de la Constitución del 99 y fundamentalmente de las normas jurídicas que se crearon después de la Constitución del 99, como son las leyes habilitantes. Eso fue un golpe de Estado a la Constitución, eso fue un golpe de Estado a las leyes habilitantes. La concepción completamente diferente. Entonces, tenemos nuestro documento rector que guía y orienta. Así como las universidades conservadoras no lo dicen, no explican cuáles son sus fundamentos, pero que nosotros en el análisis y la investigación sí podemos descubrir cuáles son sus fundamentos, porque como estudiantes no nos enseñaron cuáles eran los fundamentos. Nosotros sí señalamos cuáles son nuestros fundamentos. Y si ustedes tienen fundamento y tienen una manera de dirigir y de formar para la reproducción ampliada del sistema de dominación del capital, nosotros tenemos un documento rector completamente diferente a la fundamentación que ellos tienen. Por eso es que antes de empezar a estudiar tenemos que leer nuestro documento rector, porque de repente el documento rector no se adecua a lo que pensamos, no se adecua a nuestra idea, entra en contradicción con lo que nos enseñaron en las otras universidades. Bien, le decía elevación de la conciencia descolonizadora o postcolonial. Tendremos tiempo y espacio para discutir qué significa esto, porque a veces tenemos una conciencia colonizada y no sabemos que tenemos una conciencia colonizada. El momento de construir espacio para poder reflexionar sobre este fenómeno. El instituto proporcionará un conocimiento crítico, una pedagogía crítica, una comprensión profunda del derecho en la sociedad para planificar y poder avanzar. Aquello lo que tenemos, ese objetivo de una práctica transformadora. Es decir, el lugar que ocupamos con conciencia en una sociedad es que la práctica de uno está dentro de la práctica conservadora. Y esas son respuestas que nuestros estudiantes tienen que responderse. O están en la práctica de la conservación o están en la práctica de la transformación. Pero lo que no podemos ser ingenuos, lo que no podemos es que ni siquiera nos demos cuenta de lo perdido que podemos estar. Entonces es un problema de conciencia, es un espacio para la práctica teórica, para la práctica del cerebro, para la práctica del pensamiento. Es decir, para la práctica de tomar conciencia de los fenómenos que nos rodean y fundamentalmente en el ámbito jurídico. El instituto, repito, proporcionará un conocimiento crítico. Tenemos que empezar conocimiento crítico. ¿Qué es eso? ¿Qué es la teoría crítica? ¿Por qué nace la teoría crítica? ¿Para qué sirve la teoría crítica? ¿Cuál es la teoría crítica del derecho? ¿Cuál es el otro derecho? ¿Cuál es el derecho alternativo? En fin, ¿cuál es la crítica jurídica? Y reflexionar. ¿Por qué? Porque venimos con un sistema interpretativo
Y ese es el sistema interpretativo que nos permite captar la realidad tal como es. Ese sistema interpretativo que lo tenemos y a veces no tenemos conciencia cuál tenemos, pero que juega un papel fundamental en la interpretación de todas las cosas que nos rodean. ¿Es ese el sistema interpretativo? Y si ese sistema interpretativo es funcional, ¿a qué? ¿Es funcional a qué? Bueno, tenemos una maestría que comienza, que es crítica jurídica, que permite al abogado, no, al jurista, pues somos juristas, ir más allá de la apariencia de la norma. ¿Y para qué sirve? Para entrar en el campo fundamental con el cual trabajamos, que es el campo de la hermenéutica, que es el campo de los sistemas interpretativos. Y es que el único sistema interpretativo en el campo jurídico es el que nos ha enseñado en los procesos de estructuración que fuimos sometidos en las universidades. ¿O es que existe otra alternativa? Es que podemos develar la cortina, podemos quitar la neblina e ir un poco más allá. Bueno, esa es la línea transversal de toda la maestría y las especializaciones. Ir más allá, ampliar el horizonte, ver el horizonte. Y para eso tenemos unos supuestos como punto de partida completamente en el instituto. Tenemos que estudiar fundamentalmente la vigencia del pensamiento de nuestro libertador, de Simón Bolívar. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de Bolívar? Porque tenemos que ver cómo Bolívar abordó la transición. Con toda la diferencia histórica, a Bolívar se le presentó el mismo problema que se nos está presentando a nosotros, de cómo abordar esta transición y el papel que cada uno de nosotros jugamos en esta trascendencia. ¿Cuáles fueron las bases de las que partió nuestro libertador para construir república? Para nosotros, para construir la nueva forma de Estado, para la construcción del Estado comunal. Bolívar vivió esa transición, como lo vamos a ver, entre un Estado monárquico y un Estado republicano. Hay un periodo que debemos analizar, todos sus elementos. Y la pregunta es, que ojalá no la podamos contestar al terminar esta intervención, es que si el ejemplo de Bolívar está vigente, el ideal de Bolívar está vigente, el pensamiento de Bolívar está vigente en esta nueva época histórica. Tema de discusión. Tenemos que pensar o nos debemos responder qué función cumple el derecho en esta guerra de liberación nacional, de nuestro renacer como nación independiente, soberana y de resistencia al imperialismo. ¿Qué podemos aprender del maestro Bolívar? Recordemos que el proyecto de Bolívar, las propuestas jurídicas de Bolívar, era que existía una sociedad de orden colonial, una sociedad monárquica
un régimen absolutista, un capitalismo mercantil, un capitalismo de derecho político indiano, que regulaba las relaciones entre la metrópoli y las colonias. Eso era lo que existía, eso era lo vigente en ese momento histórico. Claro, cuando decimos las relaciones sociales entre la metrópoli y las colonias, estamos hablando las relaciones entre la burocracia española y los mantuanos y los pobres de nuestra nación. Y era un derecho que construía relaciones de dominación. Frente a esto, Bolívar construyó un proyecto independentista. Pero paralelamente a la lucha de liberación nacional, en la lucha de independencia, existía una lucha interna, una lucha social entre el mantuanismo y los sectores más desfavorecidos en ese momento de la colonia española, de la Capitanía General venezolana. Bolívar quiere en este proyecto, el proceso de transformación, no vamos a tocar las características del Bolívar guerrero o del Bolívar independentista en este caso, sino nos vamos a trabajar más que todo el Bolívar jurista, ¿no? Bolívar lo que quería era modificar las relaciones sociales de dominación. Nosotros queremos modificar las relaciones sociales. Sí hay relaciones sociales de dominación. Sí hay relaciones sociales de explotación. Que no la quiera ver, que no la vea. Pero eso se quiere modificar. De manera. Bueno, a su ritmo, a su tiempo. Dentro de lo que las condiciones permitan. Repito, lo que las fuerzas permitan. Pues es un proceso de resistencia. Una de las tres R. Cuando se dice resistencia, que tenemos que aprendernos las tres R. No, eso se ve ahí. Quien lo quiere observar, lo puede observar. Cuando el presidente Maduro dice resistencia, no es un concepto vacío, es resistencia. Que yo no sé cómo resistí, que yo no resisto, que en fin, eso es otra cosa. Pero sí hay resistencia. Habemos un grupo venezolano que estamos en resistencia y queremos una fuerza para la resistencia. ¿Por qué? Se pueden explicar cuáles son las razones de esta resistencia. En fin, quería acabar también con las relaciones de dominación, tanto en la metrópoli, con la metrópoli a través del colonialismo y en la estructura social. Bolívar luchó por la emancipación de las clases populares de su época, de la abolición de la servidumbre indígena, de la eliminación de la esclavitud. Defendía el derecho a la tierra de quienes la trabajaban. Y promovió la estatización de los recursos públicos. El proyecto de Bolívar, y es lo que tiene que ver con nuestro actual proyecto de liberación, es un proyecto de liberación nacional y continental, y de luchas sociales antifeudales, antiesclavistas y anticapitalistas, antiimperialistas, que llegan hoy hasta nuestro presente, fundamentalmente en la lucha antiimperialista. Bolívar ocupa el centro de nuestra conciencia nacional. Su ejemplo histórico es el fundamento de nuestro patrimonio moral y de nuestros valores: libertad, independencia,
igualdad, justicia, paz institucional, soberanía, integridad territorial y autodeterminación. Sus leyes, como vamos a ver, producieron mutaciones políticas. Su acción transformadora está recogida en leyes y decretos. La obra bolivariana se caracteriza por un conjunto de medidas sociales que desbordan todos los supuestos del liberalismo como forma de educación, del liberalismo como forma de organización social. Antes de entrar en el tema jurídico propiamente dicho, que es el que nos reúne en la tarde de hoy en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quiero señalar algunos puntos muy rápidos sobre la Bolívar y la educación y el Estado educador para Bolívar. ¿Por qué? Porque es la razón de ser de nuestro instituto, la formación, la educación. Bolívar se inspira fundamentalmente en los griegos. Recordemos que los griegos decían que la tarea fundamental de la polis era la educación. En otras palabras, hoy no es la polis, sino el Estado educador. Bolívar leyó a Platón, leyó a Aristóteles, leyó sus obras políticas y fundamentalmente sacó la conclusión de que el Estado tenía que vigilar la educación. Y fundamentalmente, ¿para qué? Algo que tenemos muy descuidado hoy, para crear hombres de virtud, hombres de bien. Se ha hecho un gran esfuerzo en este momento. El Tribunal Supremo de Justicia ha estado conversando con el Ministerio de Educación para ver si es posible de manera sencilla que nuestros estudiantes, nuestros escolares puedan comenzar de niños, vamos a decir, a conocer nuestra Constitución Nacional. Oye, es la única manera que podamos saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Es la única manera de ser virtuosos, de respetar el otro. Es un país en este momento en que nuestra nomia social, el respeto al otro, es la característica fundamental. No hay espacio donde se esté respetando. No hay funcionario público que respete al ciudadano y no hay ciudadano que respete al otro ciudadano. Ah, no, pero es que la educación solamente es matemática, es técnica, ¿no? Un tema para discutir. Imagina el papel de nuestra discusión. Bolívar lo tenía bastante claro. Todos debemos poseer la virtud del buen ciudadano, buscando la sociedad perfecta. Y para que la virtud sea común a todos, se requiere educación. La virtud tiene que ser, repito, común a todos. Porque si existen virtuosos y no virtuosos, ¿qué pasa? Ganan los no virtuosos, que es lo que dice el vivo, la viveza, que tanto aplaudimos entre nosotros. Pero eso crea una anomia, eso crea malestar social. No nos sentimos a veces bien en nuestra piel cuando observamos esos acontecimientos que pueden estar muy cerca de cada uno de nosotros. Bolívar también estudió a los romanos, pero fundamentalmente estudió a los romanos del período republicano, en el cual también hacían énfasis en la educación cívica. Los romanos tenían culto al Estado y fundamentalmente
el respeto a la obediencia de las leyes. Estas dos corrientes de pensamiento es lo que crean los pueblos modernos de Occidente, que se heredan de la civilización, como acabamos de señalar, greco-romana. El camino del Estado educador para el logro del hombre con virtud política, es decir, el ciudadano. Simón Bolívar, conocedor de esta tradición, no podía dejar de lado en sus proyectos políticos la institución de la educación de carácter moral, ética e intelectual. En fin, recomienza a formar un Estado educador para el fin de la sociedad de los ciudadanos. Documento fundamental que todos tenemos que manejar. Y lo encontramos esto que acabo de señalar. Se materializa en el discurso de Angostura. Para Bolívar, el ser humano, el hombre y la mujer, debe ser libre, fuerte y virtuoso. Claro, Bolívar, para poner en práctica todas estas cosas, recogió toda una serie de técnicas e instrumentos de la pedagogía de sus tiempos. No vamos a entrar en esto. Esto lo maneja la profesora Omaira Bolívar muy bien. Ojalá, profesora, usted que conoce el pensamiento de Bolívar en el campo de la pedagogía, podamos escucharle una conferencia o una charla sobre este tema. Oye, profesora Bolívar. Ok. Está bien. 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 Dicho esto, vamos de manera muy puntual, muy rápida, a hablar sobre Bolívar y el derecho. Voy a tratar de leer para ir más rápido porque si no vamos a tratar mañana, ¿no? Mira, sabemos todos que Bolívar, aún en las obras más conflictivas, dentro de su acción bélica, a objeto de lograr la emancipación americana, nunca perdió de vista la importancia de las leyes y el derecho, en orden a que prevaleciera por encima de todo el imperio de la justicia. Bolívar fue guerrero, estratega, educador, estadista, constitucionalista y diplomático. Fue un eminente legislador, un experto codificador. Recuerden, voy a ir dando los datos, la fuente de las afirmaciones mías para aquellas personas que les interese investigar estas afirmaciones. Es que, por ejemplo, experto codificador López, dentro del decreto expedito en el Palacio Dictatorial de Lima el 31 de enero de 1825. Bolívar fue constitucionalista. Tenemos la Constitución de Angostura, la Constitución de Bolivia. Fueron obras importantes de derecho público. Obró en el ámbito judicial, en nuestro ámbito, como un verdadero jurisconsulto y como un verdadero pensador jurídico. Fue tan palmaria la visión de Bolívar y su vocación por el derecho que no descuidó en medio de su asombrosa carrera de guerrero ninguna de las disciplinas de la ciencia jurídica. Repito, en el derecho constitucional se preocupa por dotar a la nueva república de los instrumentos jurídicos y administrativos capaces de lograr para ella una sólida estabilidad. Una de las cuestiones fundamentales abordadas por Bolívar es cuál debe ser el régimen de derecho que debería darse los nuevos estados surgidos de la revolución. Un gobierno republicano es la respuesta
Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud y la abolición de la monarquía y de los privilegios. Escribe Bolívar, comillas, necesitamos la igualdad para refundir en un todo la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Cierro comillas. El discurso de Angostura y la Constitución boliviana son consideradas actualmente como cursos de derecho público. El discurso de Angostura, como todos sabemos, de 1819, es la exposición de motivos al proyecto de texto constitucional, el cual somete a la consideración del Congreso el objetivo de la Constitución de Angostura. Es poner orden, organizar, sustituir la fuerza con la razón, reemplazar el absolutismo con el derecho del pueblo y sobre todo disipar la anarquía. Este es el objetivo legislativo de Bolívar plasmado en el proyecto de Constitución que entrega a las deliberaciones de los legisladores. En el proyecto de Constitución de Bolivia, el título cuarto define la organización del Poder Judicial, la primera manifestación de libertad. A su concepción, a la ley penal. Es decir, que Bolívar reflexionó sobre el derecho penal. Aquí aparece la exposición dirigida al Congreso de la Nueva Granada, fechada en Cartagena el 27 de noviembre de 1812, cuando se refiere al delito de traición en el cual resulta implicado un oficial. Pero es en la memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, fechada en Cartagena de India el 15 de diciembre de 1812, cuando el Libertador se muestra severo en las salvaguardas de las garantías y derechos humanos, con vista a los atropellos y desafueros cometidos por los enemigos de la emancipación americana. En relación al derecho minero, Bolívar se interesó de derecho minero como presidente de la República de Colombia y encargado del poder dictatorial de la República del Perú, dicta un decreto sobre el establecimiento de diputaciones territoriales de minería desde Uriaca, donde firmó este decreto el 20 de julio de 1824. Aquí aparece el principio del uti possidetis, fórmula para la determinación del territorio de las nacientes repúblicas americanas. Se afirma la propiedad del Estado sobre los recursos extractivos. En el campo del derecho administrativo, Bolívar dio importancia a este derecho como una rama muy importante del derecho público. Así lo señala en el mensaje que dirigió al soberano Congreso de la Nueva Granada de Cartagena el 27 de noviembre de 1812. Decreto del Libertador, fechado en Huamanga el 16 de septiembre de 1824, por el que se responsabilizó a los prefectos y demás autoridades por la incapacidad de sus recomendados para servir en puesto público. Decreto del Libertador Simón Bolívar, fechado en Lima el 11 de enero de 1825, por el que se establece una junta de calificación de la probidad, actitudes y servicios de lo que deben ser los empleados públicos. En relación al derecho fiscal, después de la batalla de Carabobo, el Libertador descubrió que en 1821 Venezuela estaba desprovista de un sistema efectivo de recaudación fiscal y se dispuso a proporcionarlo. En relación al derecho agrario, preocupado por el tratamiento despótico que el gobierno de España daba a los indígenas, Bolívar sentó las bases del proceso de reforma agraria
en América. Dicta en el cuartel general del Rosario de Cúcuta el 20 de mayo de 1820 un reglamento sobre la protección a los naturales de Cundinamarca, en donde sintetiza de una manera admirable la suerte del indígena y su idea sobre el reparto de la tierra. En relación al derecho laboral, se interesó también de esta materia con 2 decretos por medio de las cuales anula el título de la autoridad de los caciques y programa los derechos del ciudadano, del indio, a prohibir la explotación que de él hacen los jefes civiles, los curas, los caciques y los hacendados. El 21 de octubre de 1819, el Libertador dicta medidas para evitar malversaciones, fraudes y extorsiones al cobrar un donativo. Sobre la condición del extranjero, con la guerra de independencia, creó una nueva política respecto a la condición del extranjero. El 16 de agosto de 1818, del cuartel general de Caracas, edita un decreto por virtud del cual se hacía la invitación a los extranjeros a residir en el país. La Constitución de Angostura consagra la equiparación casi total de los extranjeros a los nacionales. Escribe Salcedo Bastardo: sus condiciones para la obtención de la ciudadanía son las más liberales y amplias de toda la historia constitucional de América. La distinción entre naciones y ciudadanos que encontramos en el contrato social de Rousseau lo podemos encontrar y aparece en la Constitución de Bolivia de 1826 entre los artículos 10 al 18. Bolívar, ecologista, con criterio moderno, dicta en Chuquisaca el 19 de diciembre de 1825 un decreto que prevé la preservación de las aguas, su uso racional, la conservación de los bosques, la reforestación. El 5 de julio de 1825 decreta para preservar el aumento de las vicuñas, evitando la caza de estos animales. En relación al derecho humanitario, después de la batalla de Boyacá, el Libertador creyó conveniente racionalizar la guerra, obrando de conformidad con su idea. Celebra el Tratado de la Regularización de la Guerra en la ciudad de Trujillo, aquí en Venezuela. Este convenio es único en su género y se le adelantó en muchas décadas a la normalidad que al respecto consagran en el presente siglo las convenciones de Ginebra, auspiciadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. También tenemos, el tratado empieza diciendo que, abro comillas, la guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados, taco comillas. Establece que los prisioneros serían tratados y respetados conforme a su grado y serán asistidos conforme a su grado. Bien, también podrán ser asistidos conforme a lo que decidan los jefes de los respectivos ejércitos, quienes podrán nombrar comisarios para examinar su situación, abonándose mutuamente los costos que causan. Los desertores no serán castigados con la pena de muerte. Con relación a los heridos y enfermos, estipula que serán restituidos a su ejército luego de su restablecimiento y deben ser tratados con doble consideración y respeto que los heridos y enfermos, que deben tener los heridos y enfermos del propio ejército. Por último, se contrae el respeto debido a las poblaciones civiles de los pueblos y ciudades que los beligerantes ocupen. En esta línea se fundan las bases del actual derecho humanitario que tanto vigila, acata y ejecuta la Cruz Roja.
Bien puede afirmarse que tal acuerdo es un hilo en el desenvolvimiento del derecho de gente. Lo relativo a Bolívar y al Poder Judicial, el Poder Judicial constituyó una preocupación constante de Bolívar. Dictó decretos, disposiciones, normas para que los jueces, que él consideraba fundamental para una administración de justicia cabal, cumplieran su cometido en forma constructiva para todos los pueblos que iba liberando, a la par que dotándolos de una auténtica organización para su estabilidad y consolidación. En el proyecto de constitución que el Libertador sometió a la consideración del Congreso de Angostura figura un capítulo del Poder Judicial. Naturaleza, elección y duración de este poder. El 31 de mayo de 1824, en el cuartel general de Caracas, Bolívar expide un decreto ley donde se reglamenta el Poder Judicial. Bolívar estaba consciente de que el derecho y la justicia pueden existir en una sociedad solo con la organización y la estabilidad de un poder judicial digno y probo, bajo cuyo estandarte estuviesen cubiertos y garantizados todos los ciudadanos ante la violación de sus derechos. Sin embargo, Bolívar afirma que, abro comillas, los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades y son los hombres virtuosos, los hombres patriotas, los hombres ilustrados, los que constituyen la República. De ahí su preocupación y su angustia por formar primero a los ciudadanos que pudieran manejar las instituciones, interpretar la ley y respetarla y hacerla cumplir, más que por la imposición, por la capacidad. Por eso Bolívar decía y repetía que la República necesita, igual que hoy necesitamos de hombres y mujeres virtuosos y virtuosas, patriotas, ilustrados, que manejen con eficiencia los mecanismos que demanda semejante práctica. Adquiere importancia la formación del ciudadano republicano. Desde Chuquisaca, el 11 de diciembre de 1825, organiza el sistema educativo de la nueva nación bolivariana, estableciendo que el primer deber del gobierno es educar al pueblo. El Congreso de Bolivia, queriendo que el Poder Judicial estuviese libre de ataduras e influencias, expresó, comillas, el pueblo presenta los candidatos y el legislativo escoge los individuos que han que componer los tribunales. Si el Poder Judicial no emana de este origen imposible que conserve en toda su pureza la salvaguardia de los derechos individuales. Estos derechos son los que constituyen la libertad, la igualdad, la seguridad. La verdadera constitución está en los códigos civiles y criminales. La más terrible tiranía la ejercen los tribunales por el tremendo instrumento de las leyes. De ordinario, el Ejecutivo no es más que el depositario de la cosa pública, pero los tribunales son los árbitros de las cosas propias, de las cosas de los individuos. La Suprema Corte de Justicia, el 6 de octubre de 1817, el Libertador decretaba el establecimiento de los tribunales inferiores o de primera instancia, así como el Tribunal Superior o de Apelación, que era la alta Corte de Justicia. En el discurso pronunciado en Angostura, el 1 de noviembre de 1817, con motivo de la instalación del Consejo de Estado, el Libertador reafirma sus convicciones en lo que debe constituirse la institución del Poder Judicial. En su trascendental discurso pronunciado el 15 de febrero de 1819 ante los legisladores de Angostura, dijo otra vez que, comillas, el Poder Judicial de Venezuela es semejante
al americano, indefinido en duración temporal y no vitalicio. Goce toda la independencia que le corresponde, proteger de la vida, el honor, la propiedad y los derechos humanos. Independiente, indefinido en su duración, aunque no vitalicio. Fiel intérprete de las leyes, del modo que venía a ser la primera necesidad de la República, para que pudiera distribuir la justicia sin otra influencia que no fuera la apropiada interpretación de las leyes. Bolívar en el ámbito del derecho internacional. Bolívar, que luchó durante más de 15 años contra la metrópoli española, necesariamente tenía que producir nuevas normas de convivencia internacional. Hemos visto cómo hizo un esfuerzo por construir, edificar y levantar una arquitectura jurídica. Dictó constituciones, reunió congresos, redactó códigos interesados no solo a lo local, sino también al ámbito internacional. La unidad de Latinoamérica fue la preocupación y el objetivo fundamental de la obra de Simón Bolívar, expresada explícitamente en la convocatoria del Congreso de Panamá en 1826. Y ya antes, en la Carta de Jamaica, donde expone de manera magistral su política exterior latinoamericana. Señala que bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corintio para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, de los reinos e imperios, para tratar con las naciones de las otras partes del globo los grandes intereses y las cuestiones de la guerra y de la paz. Bolívar luchó incansablemente por la independencia de los pueblos americanos y por la unidad y la solidaridad continental. La Confederación Americana, que incluye los estados que van desde el Río Bravo hasta la Patagonia, hoy la que llamamos América Latina, es el objetivo más grande del Libertador. Precisa ser en América un estado multinacional constituido por las naciones liberadas del poder español. Y sin la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica, porque el proyecto de Bolívar iba en contravía de los intereses de los Estados Unidos de América, intereses que finalmente se expresaron en lo que es la doctrina de Monroe. En efecto, de 1822, el Departamento de Estado norteamericano, dirigido por Henry Clay, había movilizado toda su influencia a través de sus cónsules en Chile, Buenos Aires, Lima y Bogotá, con el fin de demostrar su inconformidad. El proyecto unitario del Libertador, a quien Richard Anderson, ministro de los Estados Unidos en Bogotá, llamaba sutilmente en 1823, abro comillas, estadista teórico de propósitos flotantes e indigestos, traigo comillas. Los norteamericanos adversaban el proyecto de la Confederación Estatal de los Estados Reunidos en Panamá. Obstaculizaron y lucharon contra el proyecto de vida de Bolívar que pudiera hacerle contrapeso en el continente. La Confederación Americana, la unidad bolivariana, es un proceso sociopolítico que es al mismo tiempo un medio para alcanzar la independencia continental y es un fin para consolidarla. La unidad bolivariana es la herramienta central en la lucha antiimperialista continental. Bolívar pensó siempre en la unidad latinoamericana. En víspera
de Ayacucho el 7 de diciembre de 1824, en la hora de la convocatoria del Congreso de Panamá en 1826, puntualizó el día en que nuestros plenipotenciarías cambien sus credenciales, será importante en la historia de América Latina. Y cuando afirmó que el nuevo mundo debe estar constituido por naciones libres e independientes, unidas entre sí, por un cuerpo de leyes comunes que regulen las relaciones exteriores. Allí Bolívar traza los derroteros de la política internacional del continente latinoamericano. Se configura el derecho americano, el pacto de seguridad colectiva, la asistencia recíproca ante la agresión, la conciliación amistosa entre las diferencias. Como señalan algunos historiadores, con su concepción del derecho americano, Bolívar reafirma su voluntad revolucionaria. En el derecho americano, Bolívar cristalizó su labor creadora en la esfera jurídica. Por primera vez se intenta una estrecha unión de estados no agrupados por la violencia, bajo la tutela de las grandes potencias ni asociados en pos de empresas agresivas o imperialistas. Su derecho americano es la expresión de un anhelo común, de la más sana conciencia de Latinoamérica. En todo caso, instrumento defensivo, una vía para la unidad, un camino para orientar los esfuerzos que nuestra América aporta al bien universal. La unidad bolivariana, la patria grande, es una confederación de repúblicas que se legalizó a través de una serie de tratados que tenían en cuenta lo jurídico, es decir, los principios, las constituciones y los decretos. Ya en la Carta de Jamaica, Bolívar establece como objetivo general de su proyecto político la unidad como algo continental, que necesitaba una justificación jurídica expresada en decretos y marcos constitucionales propios de la soberanía que como pueblo empezamos a ejercer a través de la República de Colombia. Era necesario que no solo nuestra independencia fuera legítima, sino que fuera legal para el resto de los pueblos del mundo y de sus gobiernos. Es necesario que nuestra revolución no solamente sea legítima, sino que sea legal. En aquel tiempo, Bolívar buscaba constituir una confederación libre sobre base de una nacionalidad común y establecer así una política propia frente al mundo. La unidad bolivariana es planteada en Jamaica como un gobierno único que confedera a los diferentes estados que nacen como producto de la liberación del continente americano de sus invasores. En el Congreso de Panamá, que Bolívar intenta legalizar la unidad que ya era legítima por haber alcanzado la independencia. Bolívar, en el borrador sobre el Congreso de Panamá, imaginaba el continente ligado por una ley común. Bolívar decía, señalaba en este borrador, el nuevo mundo se constituirá en naciones independientes ligadas todas por una ley común, que fijase sus relaciones externas y les ofreciera al poder conservador un Congreso General permanente. La producción de las herramientas jurídicas propuestas por Bolívar se enfocó en el desarrollo de lo que hoy podríamos clasificar como derecho público internacional. El aparato jurídico propuesto por Bolívar, que se resume en la idea de unión, liga y confederación perpetua entre las naciones recientes emancipadas de España. Tuvo, como decíamos, como espacio cumbre en términos políticos el Congreso Anfitriónico de Panamá, los 5 tratados de la Unión,
Liga y Confederación Perpetua, firmado por la República de Colombia. Gracias a la coordinación del canciller Pedro Gual, orientación de Bolívar, contemplan la ayuda mutua y las acciones conjuntas de los estados de origen común, tratado de carácter defensivo frente a los invasores. La República de Colombia firmó acuerdo con Perú en 1822, Chile en 1822, Argentina en 1823, México en 1823 y América Central 1825. En líneas generales, estos pactos estimulaban la ayuda mutua y acciones conjuntas para rechazar la amenaza a la independencia por parte de España o de cualquier otra potencia extranjera. Incluían las cláusulas referidas al futuro Congreso de la Hispanoamericanidad. Nosotros, nuestros profesores y nuestros estudiantes del instituto, tenemos que estudiar y reflexionar sobre el pensamiento y fundamentalmente sobre la praxis, la práctica del Libertador. No es un estudio enciclopédico del Libertador, no es un problema de cultura general, es un problema que esta idea, el ideario bolivariano, su moral y sus luces que encontramos en documentos que podemos encontrar en un sólido cuerpo doctrinario como sustento político, jurídico, ideológico, no solamente de la independencia de América respecto a España y al resto del mundo imperial de la época, sino también frente a la dominación del bloque atlántico, frente a la dominación de esa alianza Estados Unidos y Europa continental. Estudiantes, profesores, ese reto lo tenemos. Estudiémoslo, diagnostiquémoslo, tomemos conciencia, hagámoslo cada uno suyo. Tomemos de Bolívar fundamentalmente su principio anticolonial y fundamentalmente, por extensión, el antiimperialismo. Recordemos que Bolívar planteó la independencia en términos de soberanía absoluta frente a los imperios coloniales. ¿Lo veamos o no lo veamos? Ese es el reto que tenemos. Como señalamos al principio, el proceso de transición de un tipo de sociedad monárquica, colonial, en la que Bolívar, a través de una praxis intelectual y una praxis real en los campos de batalla, pudo construir, pudo materializar nuevas repúblicas independientes de la forma de organización política de la monarquía. Nosotros, y es nuestro reto, podemos construir una nueva sociedad, pero ya desde la práctica en proceso de transición para poder construir unas nuevas relaciones sociales no basadas en la dominación, no basadas en la especulación y no basadas fundamentalmente en la dominación, explotación y dominación en las unidades productivas. Es nuestro reto. Damos frente a ese reto y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias.